Buenas noches, sean bienvenidos a QAP, este programa que te muestra todos los sucesos policiales de la semana, también investigaciones. Pasó un minuto de las 20 horas, 34 grados, una temperatura bastante elevada. Hay muchos temas para hoy. Vamos a arrancar luego, dentro de unos minutos, con el circuito cerrado de un acosador que siguió a su víctima por varias cuadras, termina manoseando a esta mujer que se estaba trasladando en bicicleta, ya se cae, se golpea. Aparentemente estamos hablando de una persona que merodea una zona en específica y lo están tratando de identificar para poder evitar que siga con estos acosos hacia las mujeres. También el Ministerio de la Niñez lanzó unos datos muy preocupantes. Hoy, en el Día de Reyes Magos, vamos a hablar de que en el 2025 los casos más denunciados en donde los niños estaban vulnerables tenían que ver con la denuncia contra los padres que no se hacían responsables por la manutención, por esa responsabilidad mensual de mantener a sus hijos, y también, en segundo caso, algo horrible, más de 3.000 casos de denuncias concretas de abuso infantil en Paraguay. Pero arrancamos con lo primero, este caso de acoso que fue detectado en circuito cerrado y que también la persona se atrevió a denunciar esta situación. Esta es la primera vez que me sucede algo así y uno queda ya con miedo de volver a salir. Encima fue muy cerca de mi casa, prácticamente al lado de mi barrio. Y nada, ojalá que se le encuentre, fue en plena luz del día, había mucha gente por la calle. Como te dije hace rato, yo después de lo que pasó estuve recolectando imágenes por el barrio de las cámaras de seguridad. Y ahí fue donde me percaté que muchas cuadras antes ya me estaba siguiendo. O sea, era alguien que estaba planeando hacerlo y esperó el momento justo cuando no había nadie en esa cuadra en la calle para manosearme y nada, derribarme de la bici. Y bueno, tuve golpes en toda la parte izquierda de mi cuerpo, desde la rodilla hasta la espalda, raspaduras. Por suerte no fue nada grave, ahora ya están casi curadas mis heridas. Pero nada, quería mencionar algo ahora que recuerdo, después de haber hablado con los vecinos, ellos me dijeron que ya habían tenido una situación similar en la zona, que ya habían visto que había pasado también con una chica. Yo creo que es una zona en donde la gente está queriendo hacer eso, no sé si este tipo, porque estamos cerca de la ciclovía de San Lorenzo. Bueno, quiero que la gente me cuente casos de acosadores. Este es el circuito cerrado que pudimos obtener a través de la denuncia de la misma mujer que fue víctima de esta situación. Mira el momento en que este sujeto en motocicleta, una motocicleta que se identifica perfectamente de color azul, empieza a merodear la zona, se lo capta en varios tramos de esta calle siguiendo a su víctima. Estamos hablando de una mujer que ella misma tuvo que hacer el trabajo de investigación, porque ella, después de este hecho, va a realizar la denuncia y se encarga ella misma de hacer la reconstrucción del camino que siguió este acosador, este delincuente, que por poco no hace que esta mujer tenga un accidente mucho más grave, porque imagínense lo que podía significar esto si había otro vehículo que venía detrás de ella, si de repente un vehículo venía de frente a ella. Uno nunca sabe lo que puede ocurrir y no es el primer caso que pueden vincular a este sujeto, porque los vecinos, según esta misma mujer que fue la acosada, manoseada, porque un acoso es cuando de repente el hombre aborda a la mujer y la hostiga, la comienza a tratar, la va presionando, pero ella no solamente fue acosada, ella fue manoseada, porque cuando este hombre termina de tocar a la mujer, de manosearle, de tocar sus partes, ella termina cayendo al pavimento y luego este hombre se da a la fuga. Están tratando de identificar a esta persona y tienen habilitado el WhatsApp del canal, el 0985-300109, que está habilitado para que ustedes puedan enviar sus mensajes si tienen algún circuito cerrado en donde podamos identificar un caso parecido a este, o si tienen la posibilidad incluso de poder darnos datos sobre esta persona
Quien conoce de repente a esta persona podría identificarla, por más que para nosotros sea difícil poder de repente tratar de entender el rostro de esta persona o ver las características específicas de la moto o el número de chapa, pero si alguien lo conoce, si alguien lo trató, probablemente con estas pocas imágenes o con estas imágenes que tampoco son demasiado buenas y que permiten ver perfectamente el rostro, podamos identificarle. Quizás usted conoce a esta persona y tiene la posibilidad de poder colaborar con nosotros, con la investigación policial y también con esta mujer que fue la víctima de este suceso. ¿Cómo ocurre esto? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y por qué es que está planificado según la víctima? Estos son los golpes de la víctima. Este es el brazo de la chica. Ella cae sobre todo el lado izquierdo del cuerpo. Este es el brazo de ella. Ella no solamente usa la bicicleta para hacer ejercicio, ella se traslada a su lugar de trabajo, ella vive prácticamente su vida cotidiana a bordo de la bicicleta. En este caso ella no estaba en el trabajo, ella estaba retirándose de la ciclovía de San Lorenzo. Por eso es que ella muy bien analiza todo este contexto, ella analiza muy bien todo lo que acontece acá, porque dice, probablemente este señor, este muchacho, este acosador, se dedique a captar víctimas que salen de la ciclovía justamente caminando o también en bicicleta, porque es lo que me ocurrió a mí. Yo me estaba retirando de la ciclovía cuando siento que este hombre me empieza a seguir. Yo me alarmo, me doy cuenta de que lo tenía cerca, pero ya no me dio tiempo de reaccionar porque directamente se abalanzó sobre mí. Yo termino perdiendo el control y caigo. Ella nos cuenta todo eso y se desparrama esta señorita. Se cae recontra mal. Miren, por favor, el circuito cerrado y estas son las heridas que ella tiene. Está tratando de recuperarse. Ella dice, las heridas físicas se están recuperando, los hematomas van desapareciendo, pero acá hay una realidad. Yo quedé con temor. Ahora, cuando escucho el ruido de una motocicleta, entro en pánico. ¿Por qué? Porque yo vi la entrevista en vivo y en directo que le hacía nuestro compañero José a esta joven que lastimosamente pasó este mal rato. 0985-300109 es el teléfono del canal. Nosotros te pedimos que nos cuentes si de repente en tu barrio identificás a esta persona o si de repente tenés conocimiento de algo que pudo haber ocurrido en la zona de tu casa, que haya podido quedar también captada una imagen como esta en circuito cerrado. Compartí con nosotros, por favor, porque es muy importante poder dar a conocer y alertar a toda la ciudadanía de que tenemos acosadores sueltos en la vía pública. Hace pocos meses había uno que fue captado también en zona de Lambaré, que esperaba la salida de los alumnos y se quedaba dentro de su vehículo para poder acosar a los niños. Esto es algo que se va repitiendo, algo que estamos teniendo constantemente. Recuerden también que es muy importante poder realizar la denuncia para que se pueda perseguir judicialmente a estos depravados. Este no solamente es un acosador, un manoseador, una persona peligrosa, probablemente un potencial violador, sino que también pone en peligro la vida de esta mujer cuando hace que ella caiga de su bicicleta. Como ella contaba, se estaba trasladando desde la ciclovía ya a pocas cuadras de su casa y ella se siente hoy indefensa, se siente vulnerable. Es la palabra que estaba utilizando cuando yo veía que hacía la entrevista con nuestro compañero José. 0985-300109, el teléfono está habilitado, envíen sus mensajes. Esto es Cuapé, estamos hasta las 21 horas y queremos que ustedes colaboren con nosotros con información que pueda dar con el paradero de este sujeto, de este hombre. Ahí está habilitado, 0985-300109 es el teléfono del canal. La producción también, nosotros vamos recopilando todo lo que ustedes tienen para comunicarnos a través de ese teléfono. Nos sirve muchísimo para ir construyendo las historias que se presentan aquí en este programa, que muchas de ellas llegan incluso primero a este programa, primero a la producción de C9N, para posteriormente ganar la denuncia en la comisaría
porque este canal, este programa es elegido por la gente para poder contarnos de todo lo que ocurre en el barrio. Nosotros seguimos avanzando también con nuestro programa, esto va hasta las 21 horas y estamos mostrándote todos los casos también. Hoy se lanzaban cifras también muy delicadas con referencia a lo que está ocurriendo en nuestro país en cuanto a la niñez. ¿Por qué se tocó este tema hoy? ¿Por qué lo abordaron? Por ser Día de Reyes, es un día en donde normalmente los chicos reciben regalos, están expuestos, están ellos como el tema más importante. Entonces te vamos a hablar de estas cifras que nos dieron, que se recopilaron de todo el año 2025, que tienen que ver cuál es la situación más vulnerable para los niños. En primerísimo lugar está la falta de atención por varios padres irresponsables. Más de 7.000 denuncias fueron recibidas por el Ministerio Público por la falta de deber al cuidado, a esa responsabilidad que tienen los chicos. Seguimos avanzando entonces, me dice la producción, tenemos que hablar de lo que pasó el 27 de diciembre. Esta denuncia a la mañana que teníamos también, y van surgiendo los temas policiales. Esto que estás viendo ahora corresponde a un hombre, atendé lo que pasó acá, Ciudad de Luque. Este hombre no es que está golpeado después de un partido de fútbol, no. ¿Saben qué? Él tiene una prótesis en una de las partes que correspondería a una pierna. Este hombre no tiene una pierna, por eso él está rengueando, él tiene una prótesis. Pero ¿qué pasó con este sujeto? Igual con ese problema que tiene, con esa falta de un elemento, imagínense usted una pierna, él se dedicaba a robar motocicletas, no una, sino varias, porque en este video del circuito cerrado, en la ciudad de Luque, este hombre fue captado robando esta motocicleta que aparece en el circuito cerrado, pero posterior a esta denuncia, el comisario Servín de la comisaría tercera de Luque nos comentó que varias denuncias cayeron contra este hombre, que sería el encargado de levantar numerosas motocicletas. Es más, él cae en una intervención policial con personal de la comisaría tercera con una remera con la que él estaba también, y fue identificado en otros robos de motocicleta. Este sujeto de 28 años, quien perfectamente, ahí lo vemos descendiendo de la patrullera, llegando a la comisaría tercera de Luque, que perfectamente podía trabajar, si con una sola pierna podía arrancar motos para poder robarlas y después llevarlas para la reducción, podía haberse dedicado a la albañilería, podía haber hecho algún trabajo de delivery, si ya robaba luego motos. ¿Por qué no trabajar? ¿Por qué no dedicarse a eso? Ahí está, con esa remera que ustedes le ven, que le está bajando el efectivo policial en la comisaría tercera de la ciudad de Luque. Él fue identificado en otros circuitos cerrados, robando también otras motocicletas. Ahí está bajando la evidencia la policía, esta que fue denunciada por una persona y que también ayudó mucho a su pronta recuperación, el hecho de que tenía un aparato GPS, entonces podían hacer el seguimiento de esta moto. El siguiente trabajo que realizó la policía fue un poco la investigación, llegar hasta la casa que tenía el circuito cerrado, lo identifican. ¿Y saben qué pasó con el ladrón de motos? No solamente que se dedicaba a robar motos, también con una sola pierna. Imagínense ustedes la agilidad de este hombre. Trató de saltar la muralla y por poco se da a la fuga. Nos contaba el comisario Servín de la comisaría tercera de Luque que era lo que iba ocurriendo. Esto ahora ellos lo están llevando adelante como una investigación para llegar a los aguantaderos donde se reducían las motos, después se desarmaban las motocicletas, entraban a la noche, se robaba, entraban a la noche y a la mañana ya estaban totalmente desarmadas las mismas y ya probablemente puestas en lugares para la venta de repuestos, ahí en la zona de Luque. También el comisario estaba diciendo que hacen un trabajo arduo buscando estas piezas de motocicletas en los diferentes desarmaderos y talleres de motos. Esto realmente llamaba mucho la atención, fue viral también en las redes del canal porque llamaba mucho la atención este hombre que se dedicaba a robar motos con una sola pierna. Imagínense ustedes, ahí está, ocurrió en Luque y acuérdense de que estamos también con el primer caso buscando dar con el manoseador. Si ustedes tienen datos, estamos esperando el mensaje de texto al
8530-0109, que es el teléfono que está habilitado para que ustedes puedan escribirnos, puedan contarnos y puedan también ir aportando los datos que necesitamos en este programa. Hay nota de esto, vamos a escuchar qué nos decía el comisario. Tuvimos un hurto de motocicleta en un local comercial denominado AO, ubicado en el mercado, ¿verdad? Personal interviniente se fue, verificó el sistema de circuito cerrado, en donde se pudo observar a la persona que había robado. Directamente en la cara le enfocó la cámara, ¿verdad? A través de ese circuito cerrado se pudo comprobar que la persona caminaba en forma con dificultad, ¿verdad? Y pudimos comprobar también que otros hechos anteriores fueron cometidos por la misma persona. Ya en hora de la tarde tuvimos la suerte de localizar la motocicleta. Personal interviniente estuvo enfrente de la casa, donde era un inquilinato, ¿verdad? Sin embargo, ya estábamos cubriendo la parte trasera del local por si intentaba huir. Tal es así que el presunto autor, apenas se entera que el personal policial ya se encontraba enfrente del local, él intentó huir, en donde fue aprehendido. Y ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, ya se recuperó una de las motocicletas, no así los otros que presumiblemente fueron llevados por él. Bueno, qué difícil el tema de la seguridad en los barrios. Eso es lo que veíamos en Luque, un hombre, imagínense, con una sola pierna se dedicaba a levantar motos, robaba varias en la semana. El comisario lo tiene identificado. Hay hechos que los indican a él como responsable de la mayoría. Caían estas motos en los desarmaderos o desaguaderos, como se le dice a la noche, y a la mañana ya estaba toda desarmada y ya terminaban estas piezas en diferentes lugares. También algo que tiene que ver con la drogadicción, con la adicción, con los jóvenes que se están perdiendo, y algo muy triste, ¿verdad? Imagínense ustedes el dolor de un padre que tiene que aprender a su hijo y entregarlo a la policía. Son estas imágenes muy fuertes. Yo realmente cuando vi esta noticia me quedé choqueado, me puse en el lugar del padre de este menor de edad. Este muchacho le pelaba a su familia, robaba absolutamente todo lo que había en la casa para poder seguramente dedicarse luego al consumo de algún tipo de sustancia. Probablemente, yo no me explico otra situación que no sea esa para poder contar que él le robaba a sus propios padres. Este es un menor de 16 años que fue aprehendido por agentes de la comisaría 59 de Toledo, Cañada, en Capiatá. Esto posterior a que el mismo padre lo haya atado a un árbol, que es esa imagen que estás viendo, para poder denunciarlo luego a la policía. ¿Por qué hecho? Por el robo de varios artículos dentro de la vivienda. ¡Qué tristeza! Esta es la imagen de la adicción que ha permeado todos los niveles socioeconómicos de nuestra sociedad, tanto gente de extracción humilde como gente de poder adquisitivo importante. Muchos están teniendo problemas de adicción y terminan en esta situación, pero en este caso un padre, lejos de sobreproteger, lejos de tratar de justificar la acción de su hijo, decide aprenderlo, decide atarlo a un árbol, decide llamar a la policía y comunicar esto al comisario para que posteriormente sea llevado hasta la sede policial para que lo detenga. El hecho ocurrió en el barrio San Antonio de la compañía Rojas Cañada de la ciudad que te estábamos diciendo. Esto ocurrió en Capiatá. Según el reporte policial, el menor se habría llevado una importante cantidad de cables y otros elementos de la vivienda en la que anteriormente habitaba con su familia. ¿Qué significa esto, señores? Nosotros que estamos por la calle todo el día, que nos encontramos haciendo las crónicas desde diferentes puntos de la ciudad, sabemos que el que se dedica a la venta, a la reducción de cable, a quemar cables para sacarle cobre, probablemente está sumergido lastimosamente en el mundo de la adicción. Y vemos acá un padre preocupado, probablemente un padre sobrepasado, alguien que ya no podía mantener la situación dentro del hogar y decide hacer la aprehensión él mismo y comunicarle luego a la policía, a la gente de la comisaría 59 de la ciudad de Capiatá,
en este hecho que a mí cuando me contaron, cuando estaba yendo yo con mi familia antes de salir de la casa a ver, esto me hizo pensar directamente en lo que tenemos hijos, siempre nos ponemos en el lugar del padre, siempre nos ponemos en esta situación. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución aquí? Combatir el microtráfico, los distribuidores de drogas. Yo me imagino que los jóvenes que de repente tienen acceso al crack, al paco, al chespi, como quieran llamarlo, ya no tienen vuelta atrás. Ustedes saben que el crack es tan adictivo que dicen los especialistas que los que lo consumen quedan pegados a esta sustancia desde el momento cero. Desde el momento que consumen la primera dosis, cuando cruzan esa barrera, supuestamente ya no hay vuelta atrás y termina en esto, siendo un despojo, una persona que termina robándole a la familia, una persona que termina deambulando por las calles. Y yo personalmente, cuando vi este caso, señora, señor, usted que está viendo en la casa seguramente también hizo lo que yo hice, ponernos en el lugar de este padre que probablemente desesperado ya no sabía qué hacer y termina comunicando a la policía. ¿Cuál es la salida de esto? ¿A quién vamos a recurrir? ¿Cuántos centros de recuperación para los adictos a sustancia vamos a tener? ¿Cuál es la salida que vamos a tener? Y acá hay una nota que habla de esta situación, de este tema que queremos compartir con ustedes. El día de ayer a las 16 horas tuvimos una llamada en el sistema 911 sobre una persona aprehendida en el barrio San Antonio. Llegamos al lugar y visualizamos a una persona que estaba maniatada por un árbol. Y se nos acercó la persona que llamó al sistema 911 y nos manifestó que él realizó la denuncia y que la persona que está ahí por el árbol sería su hijo. Su hijo que en hora de la mañana realizó hurto de la vivienda de los mismos, pero ya deshabitada. Llevó varias puertas, focos, cableríos. Y entonces este señor, al enterarse del hurto, empezó a buscar a su hijo por la zona y en hora de la tarde fue avisado por un vecino que estaba caminando esa zona. Entonces el padre llegó al lugar y con un cable empezó a maniatar a su hijo y posterior llamó al sistema 911. Y un poco golpea, como se dice, nosotros que somos padres sabemos cómo tema nuestro hijo, y para mí este señor en ese momento de nerviosismo, digamos que habrá realizado ese hecho, prácticamente realizó la aprehensión y entrega posterior a su hijo. Y él manifestó que ellos actualmente están viviendo en la ciudad de Itagua. Se mudaron en ese lugar porque ubicó un local, o sea, centro de adicción para su hijo, pero este menor nuevamente abandonó el domicilio y regresó en su casa, o sea, ya abandonada, digamos, y ahí empezó a vender lo que había, lo que él podía sacar del domicilio para poder traer de la venta, comprar su droga, digamos. Cable aproximadamente 400 metros, que sería ya un buen dinero por la venta. Calculamos que habrá vendido por o sea, digamos, para su consumo. Y puertas, también focos, todo lo que él podía realizar él solo. Exactamente lo que decíamos. Este joven que incluso contó con tanto apoyo por parte de su familia. Imagínense ustedes, ellos vivían en Toledo, en la ciudad de Capiatá. ¿Y qué pasa? Evidentemente los padres detectaron que él ya tenía un problema de adicción, entonces la familia decide mudarse a la ciudad de Itagua, toda la familia. Deciden cambiar su vida para poder internarlo en un centro de adicciones. Finalmente este joven decide escaparse de esa situación, no quería recibir la ayuda por parte de los padres, entonces decide volver a la ciudad de Capiatá, sustrae todos los cables, 400 metros de cable, es lo que estaba contando el comisario. Termina de extraer todo esto, saca las puertas, saca los marcos de las puertas, saca todas las luces y empieza a vender absolutamente todo. Qué dolor del alma nos da pensar en este padre que toma la difícil situación, la difícil decisión, digo bien, de aprender a su hijo, de atarlo a un árbol, llamar a la comisaría 59 para que puedan aprenderlo. Realmente difícil, y nosotros desde acá, Señor, te mandamos un abrazo, fuerza,
y decirte que nosotros acompañamos la decisión que tomaste porque ya no sabías qué hacer con tu hijo y lo comunicaste a la justicia, lo llevaste a la comisaría porque sabemos que si él anda por la calle probablemente el destino sea peor para él. Entonces creemos que actuaste muy bien como padre, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Qué fuerte lo que contó el comisario. Decide la familia mudarse a la ciudad de Itagua, deja su casa en Capiatá. ¿Por qué se mudan? Para estar cerca de un centro de adicción, poder internar a su hijo y tratar de recuperarlo. Eso finalmente no ocurrió. Qué triste realmente. Cambiamos de tema y nos vamos hasta la ciudad de Paraguarí, donde ciudadanos nos enviaron hoy a la tarde circuito cerrado de lo que aparentemente es pelea. Agarraron los vecinos y empezaron a filmar lo que aparentemente es una pelea por un puesto callejero. Estamos en el Día de los Reyes Magos, nos imaginamos que más de uno seguramente quiso poder tener su puesto para poder hacer las ventas por Reyes Magos y finalmente esto terminó en un gran hecho de violencia. Esto terminó sacudiendo la ciudad tranquila de Paraguarí, donde los vecinos comenzaron incluso a filmar esta agresión por parte de mujeres que aparentemente estaban peleando por un puesto para la venta de los regalos por Reyes Magos. Tiene sonido ambiente Estolar y vamos a escuchar qué pasaba en Paraguarí, en esta esquina concurrida, donde se quebrantó la tranquilidad de esta hermosa ciudad. Bueno, esto como te estaba contando es exclusivo de los televidentes de nuestro canal, nos envían este circuito cerrado y corresponde efectivamente a vendedoras que lastimosamente no encontraron una mejor manera de poder dirimir su disputa que los puños, porque terminó de esa manera. Este es el espacio, el punto álgido comercial más importante de la ciudad de Paraguarí. Finalmente, agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir para que esto no pase a mayores. ¿Por qué? Porque el tono iba subiendo. Las agresiones eran mucho más pesadas. Ahí vemos incluso cuando uno de los agentes de la policía municipal trata de intervenir, tratan de separar a estas dos mujeres que se estaban disputando a golpes este puesto, el más importante de la ciudad de Paraguarí. Lastimosamente esta disputa terminó de esta forma y ya enviaron videos también donde había música de Rocky de fondo, donde ya los muchachos son especialistas en hacer memes rapidísimo, pero sin lugar a duda representa esto un hecho lamentable, triste, donde dos mujeres vendedoras son las protagonistas. Impresionante. Vos sí me decías hace 5 años atrás que todos los hechos que pasamos en los noticieros o en los programas como este iban a tener soporte de una filmación casera o de circuito cerrado. Yo no te iba a creer. Avanzó tanto el temor por la inseguridad en la calle que terminamos poniendo circuitos cerrados en las casas. Entonces en todos los barrios tenemos esa facilidad y después quedan estos hechos anecdóticos, quedan como archivo de lo que ocurrió. Mira lo que pasó en el interior del país, una chica que acababa de comprar una camioneta que la estaba estrenando, incluso lastimosamente parece que apretó de más el acelerador y estas cámaras de circuito cerrado terminan mostrándote lo que significa también el estreno, el primer choque de este vehículo. Esto ocurrió en el interior del país, donde esta mujer lastimosamente inauguró su camioneta, pero de forma violenta, con un choque en la parte posterior. Ella estaba estrenando este 0 kilómetro cuando protagonizó el accidente en Cambuireta. La misma realizaba maniobras de retroceso cuando perdió el control y chocó contra una vivienda, y esta vivienda tenía este sistema de circuito cerrado. Particularmente yo tengo también una que apunta en la calle
Mirana estaba festejando. Esto por lo visto habrán sido unas horas antes, ¿verdad? Feliz ella exhibiendo su 0 kilómetro. Pero estos vehículos ya tienen todo cámara de retroceso. ¿Qué pudo haber ocurrido acá? Normalmente uno tiende... Ah, ya veo lo que ocurrió. Mira, Lari, mientras vamos viendo el circuito cerrado, te voy a explicar lo que pasó ahí. Por lo que yo presumo que pudo haber pasado. Ella estaba tratando de salir de una zona donde su vehículo quedó atascado. Ahí ya está el choque. Ella ya terminó chocando, ya terminó con el vehículo atorado en esa parte. Pero si ponemos el circuito cerrado nuevamente, ya te voy a contar lo que pasó. Ahí va. Ella se quedó atrapada ahí, mira, poner ahí en pausa. Ella está tratando de salir, hay como un badencito ahí, mira, y le mete tanto acelerador que cuando logra sacar el vehículo de ese encierro, de ese estancamiento que tenía, ella ya estaba acelerando de más. Entonces, ya no le da tiempo de frenar porque evidentemente estos son vehículos con un motor importante. Mira, ahí está. Ella ahí está forzando el vehículo, apretó el acelerador con todo y ya no le da tiempo de frenar. Ah, no, es que confunde el acelerador con el freno. Ella quedó atrapada en ese badencito y ella tratando de maniobrar para sacar el vehículo termina de acelerar de más. El vehículo se logra liberar y termina impactando en la parte posterior del vehículo, en la parte frontal de esta casa con circuito cerrado, a consecuencia de que ya no tuvo tiempo de poder reaccionar con el freno porque ya estaba forzando el vehículo para poder sacar de ese estancamiento. Ahí está, acelera, trata de sacar y se le va de la mano. Ahí es donde ya seguramente también entró en desesperación ella. Dentro de todo lo que podemos apreciar es que no recibió tantos impactos y tantos golpes este vehículo que termina estrenándose de esta manera. Evidentemente también acá hay un punto positivo. Estos vehículos a ser retirados de los concesionarios porque es un 0 kilómetro, tiene por lo menos seguro por un año, así que probablemente esta señorita, si no estaba alcoholizada, termine recibiendo el apoyo del seguro, porque si el seguro detecta que vos estuviste tomado, que cruzaste luz roja, no te cubre absolutamente nada. Pero en este caso sí estamos hablando de si ella no dio positivo a la prueba del alcotés, si se le realizó, no estamos hablando de una persona alcoholizada y probablemente el seguro le cubra absolutamente todos los daños que pudo haber tenido tras este choque. Inauguró su camioneta 0 kilómetros, lastimosamente chocando. Se pudo conversar con la conductora del vehículo, Leticia Giselle Trinidad Sanabria, 21 años de edad, oriunda de la ciudad de Encarnación. La misma manifestó que se encontraba circulando por la calle Florida. En un momento dado realizó una maniobra de retroceso para poder retomar su misma calle y donde al realizar el retroceso perdió el control yendo a chocar por parte de una vivienda que se encontraba en la esquina. De cuyo impacto el automóvil resultó con daños materiales como así también partes de la vivienda. No se registró ninguna lesiones, resultó ileso la conductora. Se realizó procedimiento de rigor, se convocó a personal Policía Municipal de Tránsito de Camburetá, quienes procedieron a realizar la prueba del alcotés arrojando resultados negativos. Bueno, tenemos que cambiar de tema y año nuevo que comienza, tiene un año nuevo que termina. El 2025 tiene unos números fríos muy llamativos que tienen que ver con niñez y adolescencia. Son números que te vamos a ir presentando ahora mismo. ¿Por qué? Porque eso se recogió desde diferentes observadores, tanto del Ministerio Público como del Ministerio de la Niñez, para poder hablar de cuáles son los casos que tienen más expuestos a los niños en situación de vulnerabilidad. Y el primero de ellos es la falta de la responsabilidad de muchos padres para alimentar a estos hijos. Esto nosotros lo estuvimos sacando de estos datos del año 2025. Hechos punibles que más afectan a los niños en Paraguay. Datos del año 2025. Enero a diciembre del 2025 nos dan estos números. Estos números que hablan de 7.201 denuncias
que tienen que ver con la falta de responsabilidad de padres que tienen que hacer esa transferencia, ese cumplimiento mensual para que el chico pueda comer, pueda vestirse, pueda estudiar. 7.201 casos denunciados, y los que no fueron denunciados, esto tiene un subregistro, se habla siempre de un 20% más. Enseguida vamos a estar con un contacto muy importante para poder hablar de eso. ¿Esto de dónde lo sacamos? Del Ministerio Público, son datos reales, hechos punibles que más afectan a los niños en Paraguay. Números quitados del año 2025, de enero a diciembre del 2025. ¿Qué número representa? 3.398 casos denunciados. Abuso sexual en niños. Datos del Ministerio Público, datos que fueron recibidos, denunciados, de gente que radicó la denuncia, que hizo el seguimiento de esto. Imagínate el subregistro, y está con nosotros en línea de comunicación la jueza Pili Rodríguez, a quien yo le aprecio mucho, le quiero mucho, una persona íntegra que trabaja por la niñez y adolescencia en nuestro país. Me avisan cuando le tenemos a Pili para poder hablar de estos números, porque realmente hay que escudriñar esto, hay que analizar, hay que leer, hay que ver qué está pasando en Paraguay. Tenemos todavía más casos. De enero a diciembre del año 2025, 2.702 casos denunciados. ¿A qué corresponde? A violación de deber al cuidado. Esto en cuanto a la educación. Gente que no matriculó a su hijo, gente que no se encarga de dar lo principal para que un niño pueda desarrollarse educativamente, son estos datos que nos van arrojando. La producción hizo un trabajo realmente importante y tenemos 2.463 denuncias. ¿En qué caso? En pornografía infantil. Un flagelo, una exposición, algo que está vulnerando la privacidad de nuestros hijos. Hoy no solamente el peligro está fuera de la casa, el peligro está dentro de la casa, porque el teléfono es una puerta abierta al mundo y especialmente a la gente que está cazando a nuestros hijos. 1.622 denuncias. ¿A qué corresponden? A maltrato de niños bajo la tutela. ¿Qué significa esto? Hijo que viene a la casa de tío, tía, que queda al resguardo, son denunciados también por maltrato hacia estas criaturas que deberían de proteger. 430 denuncias. ¿A qué corresponde? A violación de la patria potestad. Números que fuimos quitando desde el Ministerio Público, que hablan de estos datos fríos de enero a diciembre del año 2025. Termina el 2025 con estos números. Y 11 denuncias. ¿A qué corresponde? Abuso por medios tecnológicos. Lo que te estaba diciendo, esa exposición, esa puerta abierta, esa ventana. Nuestros hijos pueden estar en la sala, nuestro hijo puede estar en su dormitorio, puede estar en nuestra cama, de nuestra pieza matrimonial con el teléfono en la mano, pero realmente no está solamente ahí, está abierto al mundo. ¿Qué hice yo con mi señora? Te cuento a vos que estás en tu casa. Le sacamos los smartphones a nuestros hijos y les entregamos teléfonos que no son inteligentes. Te recomiendo que hagas eso. No importa que el niño tenga 16, 17 años, hacelo. Bueno, tenemos a Pili Rodríguez, jueza. Pili, antes que nada, feliz Día de Reyes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga también un excelente 2026. Pili Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida a nuestro programa. Muy buenas noches, Cristian, a toda la audiencia de tu programa. Y bueno, bendecido 2026 también para todos. Y a través, así como decís, de los análisis, ver dónde podemos ir mejorando para que cada año estas cifras se reduzcan, ¿verdad? Porque en este caso más no es mejor, ¿verdad? Pero es importante justamente el análisis. Y bueno, qué mejor este día, 6 de enero, donde tiene relación justamente con el rostro de niños. 6 de enero es niñez. Y bueno, que más que nada seamos los primeros garantes de los derechos, ¿verdad? Más que regalos, derechos también. Y muy importante visibilizar la situación de nuestros niños en Paraguay. A las órdenes. Bueno, doctora, yo tengo muchas preguntas para hacerle. Primero que nada, estos números del año 2025, de enero a diciembre, que estamos cerrando este año, ¿qué diferencia tiene con el 2024? ¿Estamos en capilla, estamos mal o se redujeron algunos de estos números que estamos presentando hoy? Sí, a mí me gustaría poner en foco una situación que yo siempre me cuestiono,
que para mí es donde está realmente el análisis de esta situación, ¿verdad? De los hechos punibles contra niños y adolescentes que son en su gran mayoría los más denunciados. Una cuestión es denunciar. Lo que expone el Ministerio Público o la Fiscalía son los datos de cuántas personas, por decirlo así, llegaron al Ministerio Público a denunciar ese hecho. Otra cuestión ya es, y ahí me parece donde está realmente el punto neurálgico, ¿qué se hicieron con estas denuncias? ¿Cómo se abordaron? ¿Cómo finalizaron? Así como hay muchos casos que no llegan, por decirlo así, a judicializarse, a ingresar como una imputación en el Poder Judicial. Eso lo vemos con las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia al final del año, que donde habla de que, por ejemplo, el incumplimiento del deber legal alimentario, si no estoy equivocada, tuvieron como 7.000 y algo de denuncias en el Ministerio Público. En contrapartida, tenemos que 2.900 y algo fueron las que ingresaron al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron las personas imputadas y se inició el proceso penal. Eso es muy importante poder llegar a diferenciar, y sería bueno saber cómo esa diferencia de casi 4.000, el número de 4.000 causas, ¿qué pasó con esas causas? Esas causas se desestimaron, se llegó a alguna conciliación y se llegó al pago. Muchas cuestiones, a veces eso pasa, como la aplicación del criterio de oportunidad, ya que muchas veces la visión en el caso del incumplimiento del deber legal alimentario en el ámbito penal es evitar la prisión preventiva o de condena del alimentante, porque se pone el foco de que de alguna manera, ¿verdad?, ya sea con algún tipo de regla de conducta, el deudor alimentario cumpla y que el niño siga percibiendo de alguna manera. Obviamente que va en escala ya justamente con la difusión de este derecho, que antes ni siquiera lo hablábamos, y también de que las personas se dan cuenta de que no pueden simplemente ya normalizar una situación que por generaciones lo hemos normalizado en nuestro país, que es la paternidad irresponsable. Y bueno, quizá eso despierte el número de denuncias, pero también poner en el foco cómo se abordaron esas denuncias, si se llegó a cumplir el derecho por el camino, si se llegó a una condena, etcétera, que también sería importante hacer ese seguimiento a mi criterio. Totalmente, porque de otra manera no vamos a tener la conclusión de tantos casos también que la gente decida acompañar con una denuncia. Porque, ¿te acordás, doctora, cuando hablábamos sobre estas situaciones, vos decías que era muy difícil que alguien se vaya y se comprometa a hacer la denuncia? Quiere decir que estamos teniendo gente que toma ese compromiso con la niñez y la adolescencia, y lo bueno también es llegar a término para esa situación. Así mismo, es porque ahí estamos hablando de un principio fundamental que nos trae la Convención de los Derechos del Niño y nuestra Constitución Nacional, que se llama efectividad de los derechos. Que los derechos pasen de la letra a la realidad palpable de ese niño, esa niña, que como dice la polka, el 6 de enero, todo el mundo recibió un juguete y el niño que no tenía padre no recibió nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo materializar? Porque muchas veces criminalizar por criminalizar, ¿verdad? Buscar cómo podría ser esa efectividad, que de alguna forma se cumpla, porque y es, digamos, comprensible muchas veces la sensación de las madres, en su mayoría, por decirlo así, de que dice que pasaron, mi hijo llegó a los 18 años y yo no recibí justicia, porque se engloba todo. Entendamos que el camino de la asistencia alimentaria comienza desde que ni siquiera hay un entendimiento entre los padres o hay una paternidad irresponsable. Las madres recurren en primer término a los juzgados de niñez y adolescencia para que esa obligación se establezca, el porcentaje acorde a las necesidades de ese niño y el caudal del alimentante. Y ya cuando esa sentencia del juzgado de niñez y adolescencia no se cumple, es cuando se, por decirlo así, en última instancia se llega a la instancia penal,
a poner como un hecho punible y que muchas personas lastimosamente buscan encontrar ya esa respuesta en una condena con pena privativa de libertad o salidas alternativas con el pago compulsivo, por decirlo así, de ese derecho ya establecido en la niñez y la adolescencia. Y convengamos también que allí ya inclusive en la etapa de ejecución, que son datos, digamos, también alarmantes, igualmente no se va cumpliendo. Entonces, ¿qué hacer más? ¿A dónde podemos ajustar mayormente, por decirlo así, la tuerca para que no dependa el derecho de un niño de inclusive la criminalización de un derecho tan fundamental? Sí. Doctora, le quiero hacer una consulta con referencia a este número tan elevado. Estamos hablando de más de 7.000 denuncias por esa falta de compromiso de muchos padres de dar esa responsabilidad alimenticia a los hijos, la vestimenta, el colegio, todo lo que tiene que ver con poder asistir, que es lo que corresponde a un menor de edad. ¿Cómo estamos si hacemos un paralelismo hombre-mujeres? También hay mujeres que están denunciadas por esta situación, doctora, porque es una condición que no solamente le afecta a los hombres, ¿verdad? Sí, totalmente. Eso lo vemos reflejado también en los números del registro de deudores alimentarios morosos del REDAM, cuando creo que se superó la barrera de los 2.000 inscritos este año. Ahí ya te das cuenta a través de una diferencia: 2.000 inscritos en el REDAM, 7.000 denuncias en el Ministerio Público, 3.000 casos ingresados penalmente en el Poder Judicial. Y allí, bueno, hablamos casi de un 99% de personas del sexo masculino, versus casi un 1%, no creo que llegue a 2%, el caso de personas del sexo femenino como deudores alimentarios. Y también allí hacer un paralelismo que me parece que inclusive, si nos alarma el número 7.000, que es el ingreso ya, porque nadie quiere llegar a esa instancia, evidentemente es porque ya desde la sentencia del juzgado de niñez no se está cumpliendo, y allí otra vez nos vamos a los números de la jurisdicción especializada en niñez y adolescencia, que generalmente estamos siempre orillando las 80.000 causas, por decirlo así, expedientes que ingresan año a año en los juzgados de niñez y adolescencia en todo el país. Y también, evidentemente, dentro de ese porcentaje estamos hablando casi de un 70-80% son los casos de asistencia alimentaria. O sea, la falta de cumplimiento natural es mucho mayor, inclusive a ese 7.000 que estamos hablando como ingreso de denuncia penal en el Ministerio Público. Claro, porque siempre en todos los números, cuando hay oficiales, como en este caso, tenemos que hablar de un subregistro, cosas que no llegan a concretarse como una denuncia, y en este caso, por lo que estoy entendiendo, doctora, es mucho más elevado que el 20%, es realmente amplio lo que podría hablarse como un subregistro en este tipo de denuncias. Así es muy importante lo que mencionas, Cristian, y es también que la ciudadanía sepa de que justamente la asistencia alimentaria, el derecho alimentario, es uno de los juicios que se puede solicitar en la feria judicial. El fuero niñez y adolescencia, por decirlo así, no para. Muchas veces dice, estamos de feria judicial, no se puede hacer nada. Sin embargo, justamente la Corte Suprema de Justicia reguló cuáles son los tipos de casos urgentes que sí se pueden tratar en feria judicial, o sí se puede continuar en el caso que no se tenga todavía por ejemplo, inicié mi asistencia alimentaria en diciembre, ya nos dio tiempo para que se haga la audiencia de rigor en el juzgado de niñez y adolescencia, por lo menos para tener un monto provisorio, y eso está en la acordada 1593 de la Corte Suprema de Justicia, que dice que los juicios de asistencia alimentaria se pueden válidamente solicitar durante la feria judicial, por lo menos para que se establezca una medida de asistencia alimentaria provisoria de urgencia
para el niño o niña que así lo esté necesitando. Me encanta porque es una situación prioritaria y el estómago del niño no va a aguantar 30 días de feria judicial. Doctora, una última pregunta para ir cerrando. ¿Qué pasa si está una madre ahora en este momento viendo la televisión y quiere tomar y hacer la denuncia de esta situación que ella está atravesando, que el padre no le ayuda y dice, yo no tengo plata para pagar un abogado? Le pido por favor que me explique muy bien al aire cuál es el procedimiento que puede llevar adelante, porque una vez lo hizo brillantemente y nos enteramos que muchísima gente después de su salida al aire se acercó a hacer la denuncia al saber que no necesita un abogado para hacerlo. Así mismo es. Hay que diferenciar las diversas situaciones. Si nunca le demandé, por decirlo así, mayoritariamente al padre para que cumpla la asistencia alimentaria y que diga un juez o jueza de la niñez cuál es el monto mensual que le corresponde a mi hijo o a mi hija, si nunca lo hice, entonces lo mejor es, primera vía, que tenemos también un alto porcentaje de resolución más rápida en ese ámbito, es la dirección de mediación. Poder llegar a hacer una invitación, un acuerdo, un diálogo previo, no judicial, y allí se acuerda y se empieza a cumplir esa asistencia alimentaria. Las oficinas de mediación no requieren con un abogado para iniciar, uno se acerca a la oficina de mediación del Poder Judicial que le quede más cerca, ¿verdad? No juzgado de paz, Poder Judicial, y allí les van a agendar, que eso también es una dirección que no para por la feria, intentar primero por la vía del diálogo. Excelente. Muchas personas a veces que no tienen una llamada de un tercero, lastimosamente no les nace de por sí. Excelente, o sea que directamente voy a la oficina de mediación y de esa forma soluciono. Doctora Pili Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente usted siempre puede hacer esto de guiarnos tan fácilmente que lo podemos entender, porque como siempre digo, hay gente que probablemente la única consulta que tenga sea esta, la de verla a usted y verle a los conductores explicando su situación. Gracias, doctora, que tenga un feliz año. Igualmente, Cristian, cualquier cosa, saben que los juzgados de niñez están habilitados para atender en la feria judicial, y también el Ministerio de la Defensa Pública, que son los abogados para las personas que no cuentan con los recursos para un abogado particular, trabajan también durante la feria judicial para asistir a la ciudadanía. Gracias por el espacio y siempre a las órdenes. Gracias a usted, doctora. Bueno, nosotros estamos cerrando QAP. Hay un rescate emotivo que se llevó adelante en la ciudad de Camburetá, una persona ya adulta mayor que logró salvarse gracias a esta intervención de los linces. Queremos cerrar con esto tan emotivo y tan lindo. Cerramos por hoy QAP. Hasta la próxima. ¡Bueno, querido! ¡Tabicho! ¡Tabicho! ¡Ignacio Areco! Bueno, desde el día 1, desde que sucedió el tema, estuvimos en constante comunicación con los familiares. También así los familiares estuvieron investigando y a través de una cámara de circuito cerrado pudieron observar que su padre se dirigió hacia la bajada, ¿verdad? Y posterior a eso, personal de esta se fueron a verificar. Encontraron rastros de que alguien entró en el lugar, una zona boscosa. Las 8 aproximadamente empezaron la búsqueda, hasta las 12 aproximadamente. 4 horas estuvieron ahí tardando hasta su localización. ¿El señor cómo se encontraba? ¿Él estaba inconsciente? ¿Estaba caminando por el lugar? Estaba sentado, estaba muy débil, por lo que se puede observar desde primeras instancias. ¿Ustedes qué información manejan? ¿Él estuvo durante los 3 días por esa zona? Y no sabría decirte con exactitud esa respuesta. ¿Ustedes conversaron con él luego del hallazgo? ¿Él les reconoció? ¿Cuál fue su reacción? No nos reconoció. Automáticamente solicitamos al cuerpo bombero. ¿El sector donde él estaba es una zona donde hay agua? Hay una parte donde hay agua. Posiblemente él quiso pasar al otro lado, ya que era hondo. Por lo que se ve, por los rastros, tuvo que retroceder. ¿Él se perdió por esa zona o cómo fue que fue a parar? Y creería que se perdió. En el momento del encuentro con los familiares, la reacción del señor, ¿él los reconoció? ¿Él estaba...? Creería que reconoció a uno de sus hijos cuando llegó y le habló, y creo que le reconoció.
Con los rastros que habíamos encontrado, primeramente estaba descalzo, a través de las huellas de su piel. ¿No tiene ningún tipo de lesión en el cuerpo a simple vista? A simple vista no, señor, no pudimos constatar eso. Siempre estuvimos en constante comunicación con su hijo y gracias a eso pudimos llegar a su padre.